Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo con mi primera review de una cámara, aunque llevo tiempo queriendo hacerla. La verdad es que esta es una cámara poco común, no es muy habitual verla, pero para mí sinceramente es de lo mejorcito que hay en analógico por las funciones que tienen. Estoy hablando de la Pentax MZS. Es una cámara analógica, una reflex de 35 milímetros. Y si yo os la enseño de frente me vais a decir: José, te has equivocado, esto no es una cámara analógica, esto es una cámara digital, estás traicionando tus principios. Pues no los estoy traicionando. Esta es una cámara de las últimas que se hicieron en 35 milímetros, o al menos fue la última reflex profesional que hizo Pentax. Y os juro que es analógica. Lo tengo que de dentro, ¿de acuerdo? Así que esta cámara es de la que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Quedaos porque os prometo que os va a sorprender. Como apunte curioso, la última cámara analógica que sacó Pentax fue la Pentax Asterisco IST, que vaya nombre más raro, que la sacaron como prototipo en analógico y también en digital. Fue su primera cámara digital y su última analógica, fíjate lo curioso. De hecho, en esta cámara se basaron a nivel estético para ir sacando después sus primeras reflex digitales, como la Pentax K5, la Pentax K7, la Pentax K10 antes de esas. Así que desde luego da que pensar. Pero vamos al grano. ¿Qué tiene de maravilloso esta cámara y por qué, ojo, puede llegar a ser una bomba de relojería? Pentax introdujo la MZS en el año 2001 y la dejó de fabricar en 2006. Lo cierto es que no he podido encontrar cuántas unidades se vendieron, no lo sé. Vamos a empezar con las especificaciones más genéricas. Esta cámara usa la bayoneta Pentax K, que es compatible con todos los objetivos de Pentax, te diría que desde los 70-80 hasta día de hoy. Por supuesto, esto es full frame, no deberíais usar objetivos APS-C en estas cámaras, van a causar viñeteado. Podéis también utilizar los de la marca Ricoh, ya que al final Ricoh compró Pentax y la bayoneta es casi la misma o la misma, aunque no tienen las funcionalidades de los programas automáticos. Pero bueno, si eso os da igual, son muy buenos objetivos y pueden llegar a estar muy baratos. Esta cámara tiene tres modos de enfoque. Tiene autofocus normal, autofocus single, autofocus para solteros, para los que no sepáis inglés. Tiene autofocus continuo y tiene enfoque manual, que yo la verdad lo agradezco mucho y es lo que acabo usando gran parte del tiempo. Y se puede cambiar entre ellos usando esta palanquita de aquí. Hablando del autofocus, en su momento era el autofocus más rápido que se había visto en una Pentax y con 6 puntos de enfoque seleccionables. Eso ya era una mejora porque antes solo tenían uno, el punto central. En lo que a modos de exposición respecta, tenías el modo manual, el modo P o Program, que es totalmente automático, y el modo de prioridad de apertura, en el que seleccionas manualmente el diafragma en el objetivo de la cámara y la propia cámara ajusta el tiempo de exposición, que es el modo que yo uso el 99,9% de las veces en todas las cámaras que lo tienen, la verdad. La velocidad máxima de obturación de esta cámara es de una 6 milésima de segundo, nada mal, pero en las anteriores, en algunas al menos, era de una 8 milésima. Lo cierto es que no se sabe por qué en esta cámara decidieron o tuvieron que ponerla más lenta. Sigue siendo una velocidad que te va a congelar absolutamente cualquier cosa. En cuanto a la medición de luz, había tres zonas que se seleccionaban con esta palanquita. Teníamos el modo puntual, es decir, solo tomaba la medición del punto central, el modo puntual ponderado abajo del todo, en el que contaba la medición del centro y un poquito alrededor, y por supuesto el modo matricial, que tenía en cuenta toda la imagen y analizaba diferentes puntos a la hora de medir pues la luz, el contraste, etc. Lo cierto es que esta cámara tiene un modo de medición matricial muy bueno. La verdad es que sí, sobre todo si estáis utilizando una película un poco más delicada en términos de exposición, por ejemplo, la diapositiva, que es muy sensible a sobreexponer o subexponer, esta cámara mide muy bien. No sé cómo lo hace, pero toma muy buenas decisiones. Mejor que muchas personas que conocí en mi vida. Esta cámara, además de hacer un solo fotograma a la vez, también podía hacer ráfaga de 2,5 por segundo. O incluso podía exponer varias veces el mismo trozo de película para fines creativos principalmente. Vamos a hablar de algunas de las funciones más chulas de esta cámara porque hay muchas. Da para un vídeo largo, voy a intentar condensarlo. Lo primero de todo, ¿Cómo están los máquinas? esta cámara te permite grabar los datos de exposición en el borde del negativo. No dentro, de forma que no estropee la imagen, sino en los bordes, en las perforaciones que tenéis arriba del negativo. Entre esas perforaciones te pone, quiero recordar, la velocidad de obturación, el modo de la apertura, qué modo de medición has utilizado, qué programa has utilizado. Todo esto lo puedes mirar y sinceramente es muy práctico porque para el que esté empezando y se pregunte qué me ha pasado en esta foto, porque ha salido mal,
o que he hecho bien, pues solo tienes que mirar el trozo de negativo y ahí está. Ya va pareciéndose un poco a las funcionalidades de una cámara digital, ¿no? Otra función muy chula que tiene la cámara es que te permite rebobinar el carrete a la mitad. Si por ejemplo estás haciendo un carrete de blanco y negro y te quedas en una foto determinada, pues puedes con un polígrafo o un pincho pues apretar este botoncito de aquí, la cámara lo rebobina, dejando fuera el extremo, si así se lo tienes seleccionado, y después, ojo al dato, puedes recargarla y antes de cerrar la puerta tienes que pulsar este botón verde de aquí, con la ruedecita avanzarla hacia la derecha mientras pulsas el botón verde hasta el número de fotograma en el que te quedaste, y una vez hecho esto sueltas y cierras. La cámara te carga la película exactamente al fotograma en el que te quedaste. Y además lo he probado varias veces y lo hace de forma muy precisa. De verdad que sí. Te lo puedes permitir utilizar para contextos profesionales incluso. La cámara es muy fiable. Un accesorio muy chulo que tenía esta cámara era la empuñadura. Si os fijáis, tiene aquí un pequeño botoncito, si lo enciendo, que te permite hacer autofocus, disparar, te permite también incluso por detrás fijar el tiempo de exposición, te permite comprobar la vista previa de la profundidad de campo. Es muy práctica, además te permite utilizar pilas AA de las normales, porque si no necesitarías, creo que son 2 CR5 que son más difíciles de encontrar. Con esto te despreocupas, en cualquier súper tienen estas pilas, estás de viaje, las encuentras. ¿Añade un poco de peso a la cámara? Sí. También le da un poco más de ergonomía. Se agarra muy bien y le da más estabilidad si tienes que hacer, por ejemplo, una foto con una velocidad muy lenta. Encima, por si fuera poco, cuenta con una función de infrarrojos. Pulsamos esta palanquita de atrás y se activa aquí delante de la luz. Y hay un mandito que si lo pulsas te permite hacer la foto a distancia. Creo que es a unos 5 metros desde frente y a 1 metro desde atrás. Me parece recordar. En cuanto a lo que el flash respecta, cuenta con un flash interno incorporado que la verdad es que es bastante apañado, porque muchas veces tienes una situación de mucho contraste o de poca luz y necesitas el flash. Tiene una función muy interesante que las cámaras Pentax llevan incorporando hacía tiempo, que es el flash antiojos rojos. Esto ahora se puede corregir con un botón en Lightroom o Photoshop, antes no se podía, necesitabas hacerlo manualmente. ¿Qué hacía la cámara? Pues voy a comprobar que esté seleccionado. Ahora sí, pues la cámara hacía un pequeño destello y luego la foto. Este destello cerraba la pupila del sujeto y luego hacía la foto, y así evitas el efecto ojos rojos. Desde luego, muy práctico. Con respecto al rebobinado del carrete, de verdad que no he visto una cámara que lo rebobine más rápido que esta. Con la empuñadura, desde luego, tienes mucha batería, mucha pila, y en un momento lo has rebobinado y puedes cargar otro. La cámara tiene un sinfín de funciones llamadas Pentax Functions, que ya venían de antes en otra serie de cámaras, que son un poquito un dolor de cabeza y darían para escribir un libro, que lo hay. Se llama Manual de la cámara y la verdad es que es realmente extenso. Por suerte a día de hoy lo puedes llevar en el móvil, pero en nuestro caso, mi padre y yo la compramos con la caja original y venía con el manual impoluto, lo cual también está muy bien. Ahora cuidado, porque no todo en esta cámara son maravillas. ¿Por qué decía yo que era una bomba de relojería? Pues bien, las cámaras reflex tienen un pequeño espejito, si os fijáis, que se levanta para permitir pasar la luz y luego vuelve abajo. Pues se les ocurrió la genial idea de un engranaje esencial de la cámara, como es el que hace que vuelva a bajar el espejito, hacerlo de un plástico cutre barato que en unos cuantos disparos, unos cuantos carretes se rompía, tendía a romperse. Reparar esta cámara es misión imposible. Es cable puro, te puedes electrocutar con el flash, nos ha pasado de hecho, y no hay quien la arregle. Hay que mandarla a Japón, te gastas más en el collar que en el perro y al final no vale la pena. Y bueno, cabe preguntarse cómo sabemos cuál es la cámara buena y cuál es la cámara mala. Pues tiene que ver con el número de serie. Hay un número de serie a partir del cual solucionaron el problema del engranaje y empezaron a hacerlo de latón. Todo lo que venga antes de ese número de serie es de plástico y es un riesgo. Yo siempre tengo la espinita clavada de que en medio de un viaje o un evento importante se me vaya a estropear el espejo, pero bueno, con estas cámaras antiguas siempre corres un riesgo, tienes que comprobar que estén bien, que las vea un profesional si puede ser, pero disfrútalas mientras funcionen, mientras puedas. Por eso es tan importante que salgan cámaras nuevas al mercado. Ya hablaremos de esto en un futuro vídeo. Y bueno, tras acabar el vídeo es posible que algunos os estéis preguntando: José, ¿tú qué dices que no traicionas el analógico? ¿Tú qué dices que no disparas en digital? A ver, chulo, ¿en qué estás grabando este vídeo? Pues os equivocáis otra vez.
que sepáis que este vídeo lo estoy grabando en la mítica Mamilla RB67 de los años 70, que fue de las primeras cámaras en incluir esta funcionalidad y fue muy pionera. Bromas aparte, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente.